Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saluda a todos ustedes con la paz del Señor. Siempre gozosos, agradecidos con Dios de poder contar con una oportunidad más de poder compartir su palabra, de poder entender su palabra a efecto de poder caminar correctamente. ¿Por qué damos este tipo de mensajes? ¿Por qué apelamos a la palabra de Dios para nuestro diario vivir? Primero, porque Dios es Padre. Segundo, porque Dios, siendo Dios, tiene planes buenos para nuestras vidas. Y es mejor caminar advertido que sorprendernos cuando alguna situación pasa en nuestras vidas y de pronto las cosas no marchan como uno quisiera o como uno esperaría. Yo recuerdo tan claramente cómo mi padre, cuando ya comenzó a, a ocuparnos a los hijos, ¿no? Yo digo porque soy el sexto de 7 hermanos. Entonces mis hermanos mayores, ellos ya se manejaban con mi padre en cuanto a que le ayuden en el negocio, en la empresa que él tenía, y les daba las instrucciones, las indicaciones. Y claro, yo era niño cuando fui creciendo y comencé a colaborar en lo poco que uno puede hacer de niño, pero hay que comedirse desde temprana edad, tratar de ser dispuesto, diligente. Recuerdo cómo mi padre nos advertía, cómo nos insistía, cómo nos detallaba las cosas de cómo tenemos que hacer, ¿sí? Si es que tenemos que ir a comprar tal cosa, nos decía, tienes que coger este transporte, o si es que vas en movilización propia, tienes que parquear en tal parte y vas y preguntas por tal señor, nos daba nombre, apellido del señor, cuáles eran las medidas de las piezas que teníamos que comprar o de las cosas que teníamos que comprar, de las herramientas que había que comprar, sí, verificar de tal o cual manera si efectivamente era eso lo que se estaba comprando a efecto de no equivocarnos en ese sentido. Entonces nos detallaba tantas cosas que era imposible fallar. Era imposible fallar, ya que uno falle con tanta indicación, con tanta minuciosidad, sí, era imposible, ¿no? No obstante, a veces lo hice, no obstante, muchas de las veces me equivoqué, y claro, me decía, es porque no prestas atención, ¿no? Entonces, cuando él hablaba, uno tenía que prestarle atención y mirarle a los ojos, y si alguna inquietud hay, él nos decía, ¿no? Si está todo entendido, está claro, sí, ya, entonces vaya y haga, ¿sí? ¿Por qué le comento esto? Porque si mi padre terrenal, siendo un hombre fallido, siendo un hombre pecador, como lo fue, pero salvo a la postre, gracias a Dios, tenía este cuidado para darnos un encargo, para hacer tal o cual cosa, poder instruirnos de manera tan minuciosa, mucho más Dios, que es santo, precioso, que tiene propósitos maravillosos para nuestras vidas. Entonces Dios conoce no solo nuestras necesidades, Él sabe hacia dónde quiere llevarnos, Él conoce los propósitos que tiene para nuestras vidas y sabe todo lo que va a suceder, ¿sí? O lo que puede suceder dependiendo de nuestras decisiones, porque Dios no va a atentar contra nuestro libre albedrío. Entonces Él sabe de dónde nos toma, hacia dónde nos quiere llevar y lo que puede pasar en el trayecto, lo que puede pasar en el proceso. Entre otras cosas, es esto lo que la palabra de Dios nos muestra en estas charlas que venimos ya de unas 3 semanas acá, y que son las charlas que salen entre semana los días jueves, los estrenamos, digamos, los días jueves, porque las que salen los días martes es la prédica que hemos dado el domingo en la iglesia. Entonces digo, esta instrucción minuciosa que Dios nos va dando respecto del proceso paso a paso para sacarnos de Egipto, para darnos la libertad. En este caso, Egipto, ¿qué simboliza? Simboliza la esclavitud del pecado, simboliza la limitación, simboliza la opresión, simboliza la dificultad, simboliza el menoscabo, la incapacidad para poder, o la impotencia para poder desarrollarnos, para disfrutar de lo que deberíamos disfrutar. Todo eso simboliza Egipto, ¿sí? Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Dios en Egipto, ¿sí? Que ellos estaban ahí en una jurisdicción que no les correspondía, que estaban oprimidos, que estaban siendo abusados, que estaban sin la libertad de poder tener una identidad espiritual sobre todo. Entonces, todo eso simboliza, ¿sí? Y Dios dice, yo les quiero sacar a ustedes de aquí, yo sé a dónde les voy a llevar. Puntos de las prédicas anteriores, creo que de la semana anterior, había uno que decía, yo tengo una heredad para ti, es decir, yo te quiero sacar
de donde estás para llevarte a un lugar mejor, ¿sí? Y eso es el cristianismo, eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios ya hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? De decirnos, mira, yo quiero sacarte de la condición que estás del pecado, porque todos pecamos, todos hay. La diferencia es que antes estábamos revolcados en el pecado y sin opción de levantarnos. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús y su sacrificio, cuando aceptamos algo que es incomprensible, ¿sí? Por lo maravilloso, que es que alguien haya pagado la deuda del pecado en nuestras vidas, ¿no? Que es Cristo Jesús, quien debía estar en esa cruz. Pagando el pecado era yo, mi pecado y cada uno de nosotros, nuestro pecado. Pero no, Él dijo, tranquilos, yo vine a salvar al mundo de pecado y tengo que cumplir este plan que estaba previsto desde siempre, porque Dios tenía esto, no era un as bajo la manga, sino que tenía ya un plan para dar la oportunidad al mundo para que éste reaccione, recapacite, se limpie de esas manchas del pecado, que es el cáncer de la humanidad, y junto con la limpieza del pecado en nuestras vidas, junto con la expulsión del pecado de nuestras vidas, ¿sí? Enseñarnos a caminar correctamente para no volver a caer y comenzar a recibir las bendiciones y comenzar a recibir todo lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas, ¿sí? Entonces digo, en este trayecto Dios sabe todo lo que puede pasar, ¿sí? Y nosotros en la realidad podemos también darnos cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo estoy 32 años ya en los caminos del Señor. Y en estos 32 años, por ejemplo, yo he visto, por un lado, con tristeza, personas que yo conocí o que me reencontré en los caminos de Dios, me reencontré en los caminos de Dios con personas que conocí en la vida, ¿sí? Algunos conocidos, otros amigos inclusive, y personas de quienes en esa época, cuando comenzamos a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, a adoptar como un hábito la oración, a depender de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo veía cómo íbamos juntos, ¿no? En ese proceso, íbamos comentando tus dificultades, las bondades de Dios, el milagro que Dios ha hecho, etcétera, etcétera. Todo lo que implica este hermoso caminar en Cristo Jesús. Pero también vi, digo, con tristeza, ¿sí? Cómo mucha gente declinó, cómo mucha gente se apartó, cómo a mucha gente le alcanzó nuevamente el pecado y no le dejó salir. Y obviamente no le dejó superar los obstáculos, ¿sí? Y por lo tanto vi vidas destruidas, matrimonios acabados, vi economías venidas a menos, pero lo más triste, vi cómo la gente retrocedió para deleitarse, entre comillas, en el mundo, ¿sí? Y perder su alma, ¿sí? Es decir, no querer saber nada de Dios ni aquí en la tierra, ni querer estar con Él en la eternidad, ¿no? Entonces digo, he visto con tristeza eso, como también he visto, ¿sí? Gente perseverante, gente dispuesta, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de los conflictos, ha perseverado y ha estado ahí tratando de vivir como le agrada a Dios. Y también he visto cómo Dios ha bendecido sus vidas, sus generaciones. He visto cómo Dios se ha manifestado haciendo milagros de sanidades, de libertades, de liberaciones, de tantas cosas, de prosperidad, en fin. Es decir, en este trayecto, ¿sí? De donde Dios nos toma a donde Dios nos quiere llevar, puede pasar estas dos cosas, ¿sí? Que al que persevera, al que insiste, al que cae pero sabe levantarse, sacude sus vestiduras y continúa, ¿sí? Cómo se enrumba en ese camino que Dios tiene para nosotros, que es un camino de bien, de bienestar, de paz, de bendición, de prosperidad, sin que quede de lado las batallas, las luchas, las confrontaciones, las dificultades que la vida se presentan o que nosotros mismos por nuestra insensatez muchas veces las provocamos. Pero bueno, digo, en ese trayecto es precioso colocarse en las manos de Dios. Si de pronto nos hemos alejado de Dios, si de pronto nos apartamos, si de pronto es la vergüenza la que no nos permite volver a la iglesia, sí, no importa, abra su Biblia, comience a leer nuevamente su Biblia, comience a orar y va a ver cómo Dios quita esa vergüenza y prontamente estará sentado nuevamente en la banca de su iglesia, en la silla de su iglesia, para ser nuevamente parte del pueblo de Dios, juntar esos carboncitos que nos mantienen siempre avivados a todo y continuar el camino. El propósito no es decir, estás mal y no eres digno de llegar al pueblo de Dios. No, todos tenemos la puerta abierta para poder llegar a los caminos de Dios. Todos podemos, inclusive como el pródigo, volver a casa, ¿sí?
tranquilos, aprendida la lección con el dolor que hemos aprendido, o no esperar el dolor para aprender la lección y encaminarnos siempre en la ruta, en la senda que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Bueno, hablando precisamente de este trayecto, de este proyecto de vida que Dios nos propone, la semana anterior habíamos visto un aspecto que fue una insistencia y una demostración, ¿sí? Hasta cierto punto, de parte de Dios a Moisés, diciéndole: oye, por favor, haz lo que tienes que hacer, ¿sí? Puedo contar contigo. No pongas tanto pero, no pongas tanto reproche. Yo soy Dios, yo soy el que soy. ¿Sí? Es decir, y decíamos, no es un Dios que apareció ese rato, no es que ese rato se les ocurrió hacer una figura, no, nada, ni siquiera hubo figura, ni siquiera hubo imagen, ninguna obra de manos de hombres, porque eso no es Dios, ¿no es cierto? Dios no es obra de manos de hombres. Entonces, dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el que le escogí a Abraham hace muchos años, ¿sí? Y le di una promesa, y la promesa la estoy cumpliendo, porque Dios es fiel a sus promesas, ¿sí? Le dijo que iba a multiplicar a la descendencia de Abraham, aún teniendo una esposa estéril, pero para Dios nada es imposible, y esa multiplicación a través de Isaac y de Jacob, ¿sí? Estaba dada ya en Egipto, ¿sí? Se habían multiplicado en gran manera. Entonces dice, yo soy ese Dios, el de siempre, el de antes, el de hoy y el de siempre, ¿sí? Así que vamos, ponle ganas. Yo conozco tus aflicciones, yo conozco tus dificultades. Uno de los puntos que decíamos la semana anterior es precisamente de que Dios conoce nuestras dificultades, y a su vez le dijo algo, y aquí comenzamos con el punto de partida para esta nueva charla. Le dice, yo te sacaré con mano dura, ¿no? Es decir, las circunstancias que ellos vivían, ¿sí? De opresión, de dolor, de quebranto, ameritaba una mano fuerte, ameritaba una mano firme, ¿sí? Pero por otro lado, aparte o adicional a la aflicción, al dolor y al quebranto que estaba viviendo el pueblo de Israel, había también la necedad, el endurecimiento de corazón de Faraón, ¿sí? Y del pueblo egipcio. Ellos se beneficiaban del trabajo, del esfuerzo, a ratos hasta inhumano al que estaban sometidos. Entonces no querían dejar salir a Israel, al pueblo de Israel. Decían, no, pues se nos van estos y ¿quién trabaja para nosotros? Se nos van estos y ¿quién nos van a traer la prosperidad? ¿Quiénes van a labrar nuestras tierras? ¿Quiénes van a cuidar nuestros ganados? ¿A quiénes les vamos a poner en los trabajos forzados? No, ellos tienen que quedarse aquí esclavos porque nos estamos beneficiando de su presencia aquí, ¿sí? Entonces, Dios dice no, frente a la angustia del pueblo de Dios y ante la opresión y necedad y dureza de quienes les tenían sometidos a la cabeza Faraón, Dios dice, yo necesito sacarles con mano dura, yo necesito sacarles con mano fuerte, y Dios conocía las aflicciones, etcétera, etcétera. Así que ese es el propósito de Dios. Pero vea lo maravilloso, ¿sí? Que Dios les advierte a ellos, les dice, yo voy a tener que emplear mano fuerte. Dicho de otro modo, le estaba diciendo, la situación no es fácil, la situación es dura, complicada para ustedes, para Dios no, porque Él puede hacer las cosas, y la iba a hacer, del modo que Dios así lo consideraba. En ese sentido, le pido por favor que me siga en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 19 al 22. Éxodo, capítulo 3, versículos del 19 al 22. Hago yo la lectura, le pido que siempre, por favor, usted me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. De todas maneras, le va a salir también ahí en la pantalla de su receptor estos versículos. Éxodo, capítulo 3, versículos del 19 al 22, dice así. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Bueno,
Aquí hay algunos aspectos que nosotros debemos considerar, que nosotros debemos tomar en cuenta, y yo quiero, como siempre, en ciertos puntos, destacarlo, ¿sí? Dios había llamado ya a Moisés, le dijo: yo quiero usar tu vida para que lideres la salida de este pueblo. Moisés le pone todos los peros, reparos y reproches que en el capítulo 4 también nos menciona, de tal manera que, como ya lo hablamos, no lo vamos a tomar en consideración a futuro, si Dios así lo permite. Y él advierte la situación. Digo, no hay nada mejor que caminar bien advertido, que tener bien clara la instrucción, que poder ir entendiendo el paso a paso que se va dando, ¿sí? Y les dice: Faraón no les va a dejar ir, a menos de que vea la ejecución de mi brazo fuerte. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a haber oposición, va a haber oposición. Y yo aquí quiero enfocarme en un solo aspecto, ¿no? En la esclavitud en la que nos tiene el pecado, ¿sí? Versus a la libertad que Cristo Jesús nos da. Y que de manera simpática, yo quiero decirlo así, de manera graciosa, ¿sí? La libertad que Cristo nos da, ¿sí? Nos invita a una esclavitud de amor delante de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos libera del pecado, ¿sí? Cuando Dios nos saca del pecado, cuando nos libera de la esclavitud del pecado, porque paga un precio por nuestra libertad, a efecto de que el pecado no nos oprima, y ese precio fue la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Y uno llega a la libertad de Cristo, es decir, a sentirse despojado de toda esa opresión que uno tenía, ¿no? Fruto del pecado que acababa nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, nuestra economía, nuestra salud, en fin. Uno tiene esa libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Y no quiere ser libre en Cristo Jesús, uno quiere ser esclavo de su amor, uno quiere ser esclavo de Cristo, uno quiere vivir para Él, uno quiere someterse a Él, como yo suelo decir. A mí me habría gustado impregnarme, como efectivamente me he sentido impregnado en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, Dios sabe que va a haber oposición. ¿Por qué? Va a haber oposición cuando una persona quiere dejar el pecado y quiere caminar como Dios manda. Va a haber oposición para las personas que ya experimentaron ese paso, es decir, de que un día asistieron a la iglesia, leían la Biblia, tenían una comunión con Dios, obedecían y vivían bien, tranquilos, seguros más que nada, ¿sí? Con la seguridad espiritual que Dios nos da, y de pronto se alejaron. No se alejaron porque, vea, el mundo siempre será una tentación, el mundo siempre será llamativo, el mundo que está guiado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, sí, siempre va a estar poniéndonos tropiezos, tentaciones, cosas, personas, amistades, circunstancias, para hacernos apartar y hacernos retroceder, ¿sí? Entonces, para la gente inclusive que experimentó la vida en Cristo y que se alejó, no espere que las cosas vayan del todo mal, no espere que las cosas en un momento empeoren, sea en uno mismo o a través de nuestros seres queridos, que a veces termina siendo aún más doloroso, y para ahí intentar volver. Mejor volver ya. Ahora, al volver va a haber oposición, no de la iglesia, no de los cristianos, no de parte de Dios. Va a haber oposición de parte del enemigo, ¿sí? Porque no es fácil, no deja salir. Yo recuerdo con claridad, con gratitud y dándole el reconocimiento a Dios, que cuando decidimos con mi esposa, poquísimo tiempo de casados en aquel entonces, creo que un año y medio, un poquito más quizás, cerca de los 2 años de matrimonio, fue cuando conocimos de Cristo, fue cuando nos invitaron a una iglesia, que es esta misma en la que hoy estoy, 32 años después, pero en aquel entonces era una pequeña iglesita de 20, 25 personas allá en el sur de Quito, y yo vivía en el sur de la ciudad. Y fuimos, nos encantó la iglesia, fuimos, nos pareció maravilloso la palabra que nos compartió mi pastor, que hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, es mi pastor, y los cánticos, las letras, el sentir, todo lindo, ¿sí? A la semana siguiente nos regalaron una Biblia, perfecto, ¿sí? Luego de eso, ¿sí? Hubieron problemas. Se enfermó mi hijo, se enfermó mi esposa. Cuando comentamos esto a nuestras familias de que estábamos asistiendo a una iglesia cristiana evangélica, tuvimos reparo, reproche,
de parte de nuestros padres, ¿sí? No nos podían prohibir porque ya nosotros éramos independientes, ya nos habíamos casado, vivíamos aparte, entonces no nos podían prohibir, pero sí nos dijeron que cómo es posible, que hemos traicionado la religión. Con personas y amistades que nos encontrábamos, les comentábamos el gozo, la alegría que habíamos recibido porque Dios nos había rescatado y nos juzgaban, nos señalaban, bueno, de todo un poco, ¿no? Junto con eso venían tentaciones, también vinieron dificultades económicas, es decir, hay un sinnúmero de situaciones que uno se pregunta y dice, ¿será que debo tomar este camino? ¿Será que debo enrumbarme en esta dirección? ¿Será que debo acoger este estilo de vida que me están proponiendo? Porque por un lado me parece que es bueno, ¿sí? La propuesta que me hacen, pero por otro lado veo que las cosas no mejoran, más bien se empeoran, las situaciones se agudizan o aparecen nuevas situaciones que uno dice, ¿estaré yendo en la dirección correcta? Pero vea, la palabra de Dios es muy clara. Aquí dice, mas yo sé, Dios está hablando, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Es decir, Dios ya sabe, ¿sí? Él ve que va a haber oposición. Y oposición hay siempre, para llegar a los caminos, para volver a los caminos, para poder levantarse después de haber caído. Siempre hay oposición de distinta índole, vea, de lo que uno menos imagina, ¿sí? Hay veces que nos ponen entre la espada y la pared para vivir cristianamente o vivir mundanamente. Y la propuesta es, si haces como el mundo te propone, como la propuesta opuesta a la voluntad de Dios, la aceptas, vas a tener inclusive estos privilegios, este bienestar, etcétera, etcétera. Y a uno le ponen entre la espada y la pared porque va a haber oposición, pero ¿sabe qué? Hay que ser fuertes, hay que ser firmes, porque si Dios nos dice que va a haber oposición, primero Él ya lo conoce y segundo, ¿sí? Hay un plan trazado de parte de Dios. ¿Por qué? Versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Es decir, por un lado Dios sabe que va a haber oposición, pero por otro lado Dios sabe, ¿sí?, que Él tiene un plan para enfrentar esta oposición. Dice, yo voy a extender mi mano, yo voy a hacer maravillas. Y se cumplieron, hasta históricamente están comprobadas, ¿sí?, las 10 plagas de Egipto. Entonces dice, va a haber oposición, pero es mi mano la que les va a sacar, ¿sí? Es mi brazo fuerte el que les va a sostener y que les va a guiar y les va a levantar, ¿no? Entonces dice, tranquilo, yo voy a extender mi mano. Es decir, a nosotros nos puede parecer terrible una situación, pero primero a Dios nada le sorprende. Y segundo, Él tiene todo el poder para sacarnos de ahí, sea lo que sea. ¿Cuántas veces uno ha dicho, ¿no? Yo recuerdo palabras de mi niñez. En la adolescencia ya no me era permitido decir ese tipo de cosas, pero en mi niñez sí, cuando uno decía, ya me fregué, ¿sí? ¿Por qué decíamos esa expresión infantil? ¿Sí? Porque habían situaciones que enfrentábamos y que no estaban al alcance de ser solventadas, de ser solucionadas por una criatura, ¿no? Entonces uno decía, ya me fregué, y uno esperaba lo peor, ¿sí? Pues con Dios no es así. Humanamente hablando uno puede ver que hay límites, humanamente hablando uno puede ver que hay dificultades, humanamente hablando uno puede ver que efectivamente ya nos fregamos, ¿sí? Pero Dios dice, tranquilo, yo tengo un plan trazado, a mí nada me sorprende, a mí nada me coge de nuevo, ¿sí? Yo voy a extender mi mano y yo voy a hacer maravillas, porque es necesario que Egipto, aparte de mi pueblo, Egipto y Faraón, sepan que el pueblo de Israel tiene Dios, que no están botados, que no están tan solos, que yo les he visitado, que yo les voy a sacar, que yo les voy a levantar. Así que hay un plan trazado de parte de Dios. ¿Cuál era el plan? Le digo, todos conocemos. Era el plan de rescatar a su pueblo a través de prodigios, como fueron las plagas, ¿sí? Todas esas cosas que no tienen una explicación, que no podían darse y que eran una tras de otra. Yo no sé con qué diferencia de tiempo se daban una tras de otra, pero Dios estaba afligiendo a Egipto. A ese Egipto que no quería dejar salir porque se estaba aprovechando de su trabajo, a ese Egipto que le había oprimido por muchos años, a ese Egipto que les había quitado identidad, a ese Egipto que quería matar, porque mandó a matar a los hebreos niños varones, ¿no? Entonces, a ese Egipto que arremetió contra el pueblo de Dios, Dios le iba a golpear.
Sí, no me atrevo a decir que ese golpe era una recompensa, una justa retribución, no, pero tenían que sentir la mano del Dios que les iba a rescatar. Entonces dice, hay un plan trazado. Yo voy a extender mi mano y yo voy a hacer maravillas en medio, tanto para confirmar con los israelitas que yo soy Dios, cuanto para demostrarles a los egipcios que ellos tienen un Dios y que conmigo no se metan, ni conmigo ni con mi pueblo, ¿no es cierto? Entonces había un plan trazado, ¿sí? Y que iba a sorprender a todos, a israelitas, a hebreos, como a egipcios, a todos. Nadie se lo esperaba que un hombre como Moisés, que se había negado tanto para ser usado por Dios, él y su varita, pues terminen mostrando semejante poder de Dios, ¿sí? Pero bueno, las cosas no quedan ahí, sino que el versículo 21, y aquí yo espero ser muy claro en la explicación de estos dos últimos versículos, del 21 y 22, que son dos puntos que hay que topar, porque el versículo 21 dice, ustedes no van a salir con las manos vacías, ¿sí? Versículo 21 dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. ¿Qué implica esto? Que Dios iba a obrar en nuestra actitud o en la actitud de aquel pueblo, ¿sí? Para que hallemos gracia. ¿Delante de quién? De los enemigos, de los opresores, ¿sí? Claro, aquí era al pueblo, al pueblo de Egipto, al que Dios iba a inquietar su corazón para que nosotros, el pueblo de Dios, hallemos gracia delante de las personas, ¿no es cierto? Hace no mucho tiempo, yo conversé con una persona que estaba teniendo un problema muy difícil, muy crítico en su trabajo. Y me decía esta persona que el jefe, de quien en gran parte de su situación laboral dependía, que el jefe había sido llenado la cabeza por parte de amigos, entre comillas, unos y otros enemigos claramente, claramente identificados, habían llenado la cabeza del jefe a efecto de que no le asciendan en su trabajo o no le concedan algún crecimiento laboral, ¿sí? Y habían llenado la cabeza. Él se había enterado de esta situación, alguna persona inclusive de su entorno le había dicho, sí, sí, esto le dijimos y cuál es el problema, ¿no? Es decir, deliberadamente le dijeron, sí, estamos causándote daño y el daño lo queremos hacer a través del jefe, ¿sí? Y él me comentaba esto, me dice, pastor, imagínese, estoy en esta situación, usted sabe, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, etcétera, etcétera. Le digo, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a confiar en Dios. Dios tiene una mano fuerte, Él puede hacer, Él puede obrar, ¿no? Dice, pero es que el jefe ya ni me saluda o no responde el saludo que yo le doy, porque él, claro, quería seguirse mostrando como siempre, amable, gentil, respetuoso. Dice, pero yo estos últimos días le he saludado al jefe y el jefe ni siquiera me responde, ¿no? Y me llamó, dijo, a una cita en los días posteriores a esta conversación que yo tuve. Entonces yo le dije, venga para conversar. Conversamos, él me comentó la situación. Le dije, Dios conoce toda la verdad. Dios conoce su condición. Dios sabe la maldad, perversidad con la que están actuando las personas de su entorno. Dios sabe que el jefe es un tipo influenciable, que de cristiano no tiene nada, no tiene temor de Dios. Él como jefe pues se cree el soberano de su espacio, ¿sí? Le digo, pero lo que él no sabe es que Dios es Dios, ¿sí? Y que Dios puede obrar increíblemente. El día que tenían la cita, el hermano este que vino a hablar conmigo, entra a su trabajo, a su oficina, y pasa el jefe por ahí, ¿no? Y le regresa a ver y le dice, ¿cómo le va fulanito? Cuando días antes ni siquiera había respondido el saludo. Llega a la oficina, le llama, le dice, venga que estoy esperando para la reunión. Él llega a la oficina del jefe y le dice, señor fulanito, buenos días, aquí estoy. Le dice, tome asiento, quiero hablar con usted. Y claro, todo el tono del jefe le ponía en temor, en susto, en apremio a este hermano de la fe. Y cuando le dice, cuénteme usted cómo son las cosas. A mí me han dicho esto, esto, esto. Sí, usted cuénteme cómo son las cosas. Y él pudo exponer su posición, pudo hacerle notar al jefe, por un lado, la actitud correcta que él había tenido y por otro lado,
dejar implícita la perversidad, la maldad de sus compañeros de trabajo que menoscababan su condición. Entonces el jefe dice, le agradezco por venir acá, por comentarme, ¿sí? El ascenso o la remoción que van a hacer, que terminaba beneficiándole a él, dice, es suya, ¿sí? Y el jefe le dice, y no me esté diciendo que es gracias a Dios ni nada de eso, porque yo no creo en esas cosas. Y el hombre este salió, me mandó un mensaje, me dijo, pastor, tengo que contarle un milagro. Y así fue. Entonces, que el jefe no crea en Dios, que el jefe no le valga nada, que viva sin Dios ni ley, no importa. Lo que él no sabe es que hay un Dios que tiene control sobre absolutamente todas las personas, crean o no en Dios, tengan la religión que tengan y profesen lo que profesen. Entonces, aquí él dice que permitió que haya en gracia, dice, él iba a obrar en la actitud tanto de los israelitas para que haya en gracia delante de los egipcios, como en los egipcios para que acojan esa gracia y tengan la confianza suficiente. ¿Qué pasó en el versículo 22, que es el último versículo? Dice que les dijo que las mujeres pidan joyas, pidan cosas de valor. Y aquí yo quiero ser claro. Versículo 22. Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspede o huéspada alhajas de plata, de oro y vestidos, los cuales pondréis en vuestros hijos, etcétera, etcétera, dice, porque no os subiréis con las manos vacías. En primera instancia, si uno lee solo ese versículo sin conocer el resto de la historia, es decir, cuando uno quiere hacer una falsa doctrina, sacando un texto fuera de contexto para cualquier pretexto, ¿sabe qué podríamos pensar? Que Dios mismo les manda a que roben, a que perjudiquen y les alcahuetea el robo. ¿De ese Dios me estás hablando? Menos mal, Dios no habla un versículo, Dios habla en contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado en Egipto? Lo que había pasado en Egipto es que ellos fueron oprimidos, ellos fueron abusados, ellos fueron explotados, ellos fueron esclavizados. Egipto se había favorecido grandemente de la riqueza que los hebreos producían, que los hebreos generaban dentro de Egipto. Y no eran recompensados justamente, no tenían una retribución acorde a su esfuerzo, a ese sacrificio. Por el contrario, les obligaron a que trabajen más y a que paguen más impuestos y dificultándoles inclusive el trabajo. Entonces Dios conoce nuestras aflicciones y Dios es un Dios de justicia y Dios de algún modo trata de compensarnos los dolores y quebrantos que muchas veces vivimos causa o fruto de una injusticia, fruto de la malicia, de la perversidad de la gente. ¿Sí? Hay veces que nos libera, nos saca de esas condiciones que son adversas en nuestras vidas y nos compensa de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. Esta vez fue de una manera directa, porque permitió que haya en gracia, las mujeres principalmente hebreas, que haya en gracia delante de la vecina egipcia o de la persona que era egipcia y que estaba de huésped en sus casas, y les dice, pídanles alhajas, ¿no? Entonces les dicen, ve, ¿me podrías prestar estas joyas? ¿Me podrías dar estas cosas de valor que tiene? Y aquí yo quiero hacer notar dos aspectos. Por un lado, lo que Dios permite que sean despojados de los egipcios no les quitó nada importante, trascendente o necesario. No les quitó, porque los egipcios podían seguir viviendo sin sus joyas. ¿No es cierto? Al fin y al cabo, las joyas era una riqueza material que, que no era necesaria. Sí, ellos tenían ahí, se iban a quedar con su tierra, se iban a quedar con sus cultivos, se iban a quedar con sus ganados. Nada necesario les despojó Dios. ¿Sí? No les dijo, voy a llevarme tus ganados, voy a llevarme tus semillas. No, no les dijo nada de eso. Simplemente lo suntuario, ¿sí? Lo suntuoso, los lujos. Dice, despójales, es decir, les vamos a despojar a los egipcios, pero les vamos a despojar de lo que ellos no necesitan, de tal manera que mañana no se vean afectados en sus necesidades. Primera cosa. Y la segunda cosa, Dios estaba diciendo, yo no quiero que ustedes salgan con las manos vacías, ¿sí? Primero porque van a salir precipitadamente después de la última plaga, como nos cuenta el texto bíblico, de tal manera que ustedes sí van a necesitar estas joyas, estas alhajas, ¿sí? Porque tienen un largo camino en el desierto y en ese camino van a pasar por pueblos, por sectores poblados, en donde tendrán que pagar,
¿sí? Por ejemplo, para que sus ganados puedan acceder al agua, tendrán que pagar algunas tierras cuando se establezcan, es decir, ustedes sí van a necesitar esto. Y creo, estoy hablando yo ahora, que Dios consideró que efectivamente había que darles una justa retribución, fruto del despojo que habían sufrido. Dios dijo, no va a ser así, sino que yo mismo me voy a encargar de que ustedes tengan la justa retribución, ¿sí? Y por lo tanto pidan. ¿Salieron robando? No, no salieron robando. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya van a salir, los egipcios les piden, después de haber sido golpeados con las 10 plagas o con las 9 plagas, ¿sí? Les dice, ve por favor, váyanse. No queremos saber nada de ustedes. El Dios de ustedes nos está castigando tanto, nos está golpeando tanto que ve, no importa, lo que te di, llévate, ¿sí? Pero por favor, váyanse, porque el Dios de ustedes nos está matando, nos está acabando. La 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, así lo corroboró, de tal manera que Dios permitió que haya en gracia delante de ellos para que les presten ese dinero o esas joyas, esas cosas valiosas, que no les estaban despojando de nada necesario y que Dios consideró que era una justa retribución, es decir, tendremos la recompensa, ¿sí? Recompensa que es no solo por el trabajo, por el esfuerzo, el sacrificio, la productividad que dejaban en Egipto, sino la justa recompensa o tener la recompensa que, que les iba a ser útil a ellos y que a los otros no les era necesario, porque ellos quedaban en su tierra. Y luego, ¿sí? Les dicen, vayan nomás, con tal de que se vayan, deben todo lo que nosotros les hemos dado. Digo esto, hay que entender de manera correcta esta justa retribución, porque si le sacamos de contexto, podríamos especular, elucubrar maliciosamente para considerar que Dios mismo les mandó a que roben y que él mismo alcahueteó este despojo. No, fue una justa retribución de algo que Dios consideró lo merecían. Ese es el Dios de quien vivimos. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama Mostrando su mano de poder. Mostrando su mano de poder. No estamos solos. Estamos cansados, agobiados. Dios quiere sacarnos de esa condición para llevarnos a una mejor condición. ¿Cómo quiere hacerlo? Sabe que va a haber oposición, sabe que va a haber dificultades. Dios permitirá que nosotros hallemos gracia delante de las personas que menos pensamos, menos imaginamos. Sí, lo que sí sé es que Dios no nos va a soltar. Tampoco nos soltemos nosotros. Firmes en el Señor. Venga lo que venga, confiados en Dios, clamándole a Dios, viviendo en obediencia, en integridad delante de Dios, y va a ver cómo la luz de esperanza se vuelve una realidad en la vida de su pueblo. Y lo va a hacer en medio de días y tiempos difíciles, como estamos viviendo en todo el mundo, y no es ajeno nuestro país. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará